De esto segundo quisiera consultar enseguida, doctor Ordóñez, pero antes de lo primero, porque aquí touché, está el doctor Hernán Ulloa, quien es consejero del Consejo de Participación Ciudadana, ya no transitorio, sino permanente, que dice el doctor Portugal que debe resolver este vacío legal. Buenos días y bienvenido, doctor. ¿En verdad es así? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al interior del Consejo de Participación Ciudadana yo he dejado mi criterio respecto de este vacío que existe en la ley. Efectivamente, el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece la figura del subcontralor. Y lo que dice textualmente la ley es que el subcontralor debe ser designado por el Contralor General del Estado. No hay Contralor General del Estado. Hay un contralor subrogante que fue encargado por el Consejo Transitorio por el tiempo que le correspondía al contralor Poli. Paréntesis ahí. Correcto. ¿El subrogante no tiene las mismas atribuciones? La ley establece facultades que el titular. La ley establece aquí que el contralor designa al subcontralor, concretamente. ¿Y quién está de contralor? Celi, pues. No, él está con la figura de contralor subrogante, encargado por el Consejo Transitorio. O sea, que por esa figura él no tiene las mismas facultades que el titular. Exactamente. No puede designar al subcontralor. No puede. Y no hay subcontralora, entonces. No existiría eso. ¿Qué es la abogada Valentina Zárate? Es justamente las críticas que se ha recibido respecto a no poder encargar justamente por estos vacíos legales, porque no puede el subrogante a la vez encargar una subrogancia a otra persona. Esta señora ha estado operando casi un mes. ¿Por qué no lo dijeron desde el principio? Hemos manifestado en diferentes ocasiones esta problemática e inclusive hemos mandado una consulta a la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría General lo que nos indica es que no existe normativa para poder encargar y que por lo tanto la subrogante, la señora subcontralora, debería estar encargada hasta que designemos al titular. Ya, una contralora encargada tiene entonces las facultades de dirigir la Contraloría, aunque no pueda ella nombrar a un subrogante, porque ella es la subrogante y también es Celi que realmente fue el subrogante. Entonces lo importante es ver si esta señora como encargada tiene facultades de despachar, decía la doctora Ordóñez. ¿Quién firma? ¿Tiene esas facultades? Yo en lo particular creo que no las tiene. Yo le digo clarito. Hemos estado un mes entonces con una autoridad que no puede hacer funciones. El contralor Pablo Celi no fue titularizado como Contralor General del Estado. El Consejo Transitorio lo que hace es encargarlo como subrogante por el periodo que le corresponde al titular. Y luego de esto, obviamente, nosotros dentro de nuestras facultades designar al Contralor definitivo. Hay una cosa peor. El Contralor General del Estado nunca fue legalmente nombrado Contralor. Se desaparecieron el fin de semana siguiente a ese famoso incidente del video que vamos a ver después. Los documentos que estaban ahí, porque entraron ese fin de semana a la Contraloría, lo denunció la doctora Sabet Chamún, quien terminó, que de paso era de confianza de Poli, pero quien terminó siendo la enjuiciada y le iban a meter presa, en vez de esa movida ilegal que hicieron en la Contraloría. Lo que nosotros estamos esperando dentro del Consejo de Participación Ciudadana es que de pronto la actuación o la circunstancia del contralor Pablo Celi o subcontralor se adapta a lo que establece el artículo 34 numeral literal B, que dice: el que hubiere recibido sentencia condenatoria o auto llamamiento a juicio se considera tener inhabilidad para el ejercicio del cargo. Luego de esto, nosotros como Consejo de Participación Ciudadana vamos a tomar los correctivos que sean necesarios. Hay que hacer una rectificación, una reconsideración al informe que mandó la Procuraduría, porque si bien es cierto, se nos dijo que no había esa posibilidad legal para encargar a una persona en la Contraloría, yo pienso que ese pronunciamiento no ha sido tomado en cuenta las normas supletorias como las que establece la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y otras normas también como la que está por expedirse reglamentaria respecto del concurso que estamos elaborando para la designación del Contralor General del Estado. A eso vamos a entrar enseguida. Doctor Ulloa, ¿puede quitar la Corte Constitucional, según lo descrito por la doctora Ordóñez, el blindaje
a la persona? Dice ella que no fue a la función. Carlos, lo que pasa es que el problema en sí no es el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional que blinda las decisiones del transitorio, porque como bien lo dice la doctora Ordóñez, el blindaje está respecto del encargo que se hace al doctor Pablo Celi hasta marzo del 2022. No existe el blindaje para la doctora Zárate, y ante la imposibilidad de que el subrogante pueda a la vez designar un subrogante, el Consejo de Participación Ciudadana estaba listo para poder encargar a una persona, hasta que lastimosamente llega esta resolución de la Procuraduría General del Estado, donde nos dice concretamente que no podemos hacer tal encargo. Es una resolución. Tal encargo, no, pero es vinculante. No es una resolución, es una consulta. Sí. Es una opinión. Vinculante, no es un dictamen. Vinculante para nuestras decisiones. O sea, cuando ustedes piden una opinión y se la dan, ¿tienen que acatarla? Tenemos que acatarla. ¿Y por qué carajo la pidieron en vez de ejercer su función y tomársela? Esa fue una decisión de la señora presidenta. Nosotros al interior del Consejo mencionábamos de que nosotros podíamos directamente tomar decisiones en torno a esta situación. Pero bueno. Vamos despacio. Vamos con la reconsideración. No. Okay. ¿Quiénes son nosotros? O sea, ¿quiénes estuvieron a favor de esa tesis allí? En aquel momento esa tesis compartía la consejera María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, Ibe Estupiñán y quien le habla Hernán Ulloa. Mayoría, 4 de 7. Lo que pasa es que la presidenta es la representante del Consejo de Participación y ella puede mandar directamente esa consulta, sin haberla consultado con el Pleno. Ok. ¿Ella no tenía que acatar lo que la mayoría decidió si no estaba de acuerdo? No, esa no fue una decisión que se adoptó en mayoría. Eso fue una decisión de la presidencia que luego fue comunicada al Pleno. De acuerdo, decir, pero que no respondía a la opinión de la mayoría. Así es. ¿Y eso no es ilegal? Bueno, la ley establece que es la facultad de la presidenta, no diría que es ilegal. En todo caso nos pone un aprieto que ya he pedido al coordinador jurídico que haga una reconsideración tomando en cuenta de que la Procuraduría no ha tomado en base a su resolución normas supletorias importantes, ni tampoco en la reglamentación donde nosotros ya vamos a decidir en una norma transitoria el encargo de la Contraloría General del Estado. Otra vez despacio. ¿Ya? Sí, pues ustedes son especialistas en la materia y saben el tema del derecho y al revés. A mí me cuesta procesar y entender. ¿Quién es el que va a reconsiderar? ¿El procurador jurídico de quién? ¿Del Consejo de Participación? Cuando el Procurador General del Estado se pronuncia y manda una resolución, un informe, nosotros podemos solicitar la reconsideración a ese informe. Ok. Entonces, lo van a hacer. Con el insumo jurídico que tenemos, vamos a solicitar esa reconsideración para que el procurador se pronuncie. Ya, y cuando usted me habla de reglamentar, ¿a qué se refiere? ¿El concurso para contralor definitivo o a reglamentar a quién van a encargar esta cosa? Ya hemos tomado las primeras acciones, que es iniciar con los pasos previos a iniciar el concurso de méritos de oposición para designar el contralor. ¿Qué incluye eso? Que cada uno de los asesores y los consejeros se ha reunido junto con el procurador, junto con el coordinador jurídico del Consejo de Participación para iniciar con los instructivos y reglamentaciones, algo que se encuentra casi completo. Es decir, que dentro de ese reglamento del concurso para futuro contralor definitivo, ustedes van a poner un acápite que diga qué hacen con la coyuntura temporal. Haciendo un análisis jurídico de la situación en que se encuentra la Contraloría, la falta de normativa concreta que pueda permitir al Consejo esta designación. Porque en lo que yo sí estoy de acuerdo es que en los 6 o 7 meses hasta que el concurso se desarrolle, la Contraloría tiene que estar con alguna cabeza distinta y limpia. En eso estoy de acuerdo. Ya veremos cómo. Ahora, volvamos a lo otro. Lo que decía el doctor Marcelo Merlo y esta coyuntura que es insostenible. No puede seguir una persona como la doctora Zárate allí, ni otro como el que está preso disponiendo allá. Doctor. Bueno, le agrego algo adicional. La doctora Zárate ha sido convocada al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana por 2 o 3 ocasiones y tampoco ha asistido al Consejo de Participación. Para de alguna forma consultar directamente cuál es su situación legal dentro de la Contraloría. Si está encargada, si tiene las acciones de personal, todo lo referente a sus actividades. Y también a nosotros nos ha dado la espalda como Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué significa nos ha dado la espalda? ¿No les ha contestado? ¿No ha acudido? ¿Ha dicho por qué no va? Ha contestado con una serie de excusas, como la que usted acaba de recibir mediante ese audio, pero no ha acudido simplemente al Consejo de Participación cuando su presencia ahí era importante para hacerle una serie de cuestionamientos. Eso por lo que ha pasado en el Consejo de Participación.
Ahora, respecto a lo que dice el doctor Merlo, yo discrepo respetuosamente de su criterio y para mí la clave es la reconsideración que se va a hacer a la Procuraduría General del Estado para que tomen en cuenta las normas supletorias respecto de esta situación. Mire, he leído la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo y me parece tan interesante como ciertas actividades que no están reguladas en otras leyes pueden ser utilizadas por el Consejo de Participación Ciudadana. Por ejemplo, refiriéndose a la ausencia temporal o definitiva o la licencia que da la Asamblea, dice que esta no se podrá extender por más de 3 meses. Concretamente, si pasa los 3 meses, se declara en abandono el cargo. Ya. Es decir, se hacen funciones. La ley orgánica, en cambio, de la Contraloría General del Estado, lo que nos indica aquí es que se considera una inhabilidad para el ejercicio del cargo que tú tengas un llamamiento a juicio, ¿ok? No necesariamente una sentencia condenatoria ejecutoriada. Y esto es importante, porque obviamente los tiempos se acortan. Con el simple llamamiento a juicio se genera una inhabilidad para ejercer el cargo de Contralor. Muy bien, ahora continuamos con mis preguntas al doctor Hernán Ulloa. Doctor, el hecho de que la Asamblea no haya avanzado con el tema de la consulta, que la mayoría quería desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, ¿cree usted que lo ha alentado al organismo para sentirse capaz de hacer cualquier cosa o por el contrario los ha hecho reflexionar mucho sobre algún tipo de tema? Bueno, hay algo que tiene que quedar muy en claro a la ciudadanía. Los problemas que se han dado en el Consejo de Participación Ciudadana no han sido responsabilidad de estos consejeros. Pero ahora que estamos próximos a la elección del Contralor General del Estado, del Defensor Público, posiblemente el Defensor del Pueblo y otras autoridades, lo que tenemos que hacer, y les pido y les exhorto al poder político, a la ciudadanía en general, que ya paremos con el descrédito del Consejo de Participación Ciudadana. Ustedes se imaginan, si continúa esta ola de descrédito, con qué legitimidad las autoridades que vamos a designar van a quedar en sus puestos de trabajo. Queremos trabajar con tranquilidad, enfocarnos concretamente en esta designación de autoridades y revisar a cada uno de los postulantes hasta los huesos para que ustedes tengan como ciudadanos y el Estado ecuatoriano unas autoridades de primer nivel al frente de estas instituciones. Muchísimas gracias. Y la siguiente pregunta es, usted es la primera vez, abogado, que como abogado, como privado, digamos, tiene la experiencia en un organismo público. ¿Cómo es para usted manejar entidades en las que se puede hacer incluso lo prohibido y otras en las que solo se puede hacer lo permitido? Les soy muy honesto. Estoy decepcionado de lo que es la administración pública. Desde el sector privado yo he venido obviamente actuando quizás con mayor celeridad porque desde, como lo decía Mauricio Alarcón, el impulso desde la ciudadanía para hacer el control social es mucho más efectivo. Ya dentro de la función pública uno se topa con diferentes paredes que un poco más ralentizan la actividad del servidor público. Bueno. Hernán, ustedes tienen un rol fundamental ahora como Consejo de Participación Ciudadana para resolver este problema. Usted decía al final, es muy interesante lo que le respondió a María Clara, y es cierto. Hay que dejar de deslegitimar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del cual yo he sido los más críticos, pero por una razón, eso parte de ustedes, pues demuestren cierta armonía y demuestren cierta unidad en ciertos temas fundamentales. ¿Cuándo empiezan? Bueno, tratándose del cumplimiento de la ley, indudablemente voy a estar acatando. De usted no lo dudo, pero del colectivo. El problema es que... En temas fundamentales cada cual va por su lado y usted reclama que les demos legitimidad. Lo que pasa es que hay muchos consejeros que no son abogados, que se confían justamente en sus asesores y se confían en el criterio del coordinador. Eso es muy importante. Yo como abogado les recomiendo, digo, vámonos por esta vía, este es el criterio que corresponde, para no generar polémica, para no desacreditarnos como institución. No, y si se genera polémica está bien, toma su decisión. Pero que se resuelva luego sin que se convierta la polémica en escándalo. Yo no quiero un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social uniforme, ¿ya? Pero una vez que ha debatido, que sí sea armónico. Doctora, gracias por sacrificar el Día del Padre con su esposo y su padre, con su esposa y usted con sus hijos como padre, por compartir un tema que, como decía la doctora Ordóñez, le saca plata a los padres del bolsillo todos los días. Y yo quiero comentar o concluir
diciendo que la Contraloría debe recuperar su condición rectora de sujeción a la ley y combate a la corrupción. Y eso comienza, pero no acaba, con la selección de una contralora o contralor definitivo con credenciales éticas, capacidad profesional y rabiosa independencia. Eso basta para empezar, y es urgente empezar. La vía es el concurso previsto en la ley, al ser organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y otras instancias relacionadas con los entes de control. Pero esta vez no solo con una, sino con varias veedurías calificadas para auditar el proceso. Luego podrá venir todo lo que el actual Contralor preso sacó adelante con tanto talento y astucia. Una reforma de la Contraloría que no ponga en una sola persona tanto poder, porque demasiado poder en un solo hombre corrompe casi a todo ser humano, casi. Sobre todo lo envanece, lo hace sentirse y creerse semidios. Sin embargo, jamás un político como el actual Contralor preso podía ser sujeto de confianza si fue brazo derecho de su antecesor, archicampeón del cinismo, la corrupción y la fuga, Carlos Polit Fallone. Creyó Pablo Celi que por dar paso a procesos donde se demostraba el saqueo de Correa y su gavilla, él limpiaba todos sus pecados, mientras algunos también se lo creyeron.